Entramos a la tercera parte de este módulo, carga de las enfermedades crónicas no transmisibles. En esta tercera parte vamos a tratar cómo hacer estas mediciones. Observen, por ejemplo, que en este gráfico aparece el porcentaje del total de muertes ocasionado por enfermedades transmisibles, condiciones maternas, perinatales y nutricionales en azul y enfermedades no transmisibles en rojo. Si podemos revisar, en América, Europa y Pacífico Occidental, la mayor carga de la enfermedad está ocasionada por las enfermedades crónicas no transmisibles, mientras que en África todavía las enfermedades infecciosas tienen un peso muy importante. Vamos a reconocer las medidas de frecuencia de la enfermedad. Algunas medidas son utilizadas para cuantificar la frecuencia de la enfermedad y cada una es válida para un propósito diferente. El número o el conteo actual de personas afectadas por una enfermedad, una condición o un factor de riesgo es utilizado como la medida fundamental de la carga en una población. Esta medida es útil cuando evaluamos la necesidad de servicios de salud o como una medición directa de la carga sobre estos sistemas. Miren esta diapositiva. En esta diapositiva representamos la incidencia, la prevalencia y la mortalidad. Todo en un esquema en el cual la prevalencia está en una tina, la incidencia es el agua que sale a partir del grifo y la mortalidad el escape que puede tener la prevalencia. Vamos a ver cada una de estas medidas a continuación. La incidencia es la primera medida de frecuencia. ¿Recordamos el gráfico de la bañera y el grifo? ¿Qué podría ser la incidencia? La incidencia efectivamente es el agua que cae del grifo. Si estamos hablando de casos, sería equivalente a esos nuevos casos de una enfermedad o un evento determinado. El desarrollo de nuevos casos de una enfermedad que suceden durante un periodo específico en individuos previamente libres de enfermedad o libres de una condición de riesgo es lo que conoceremos como incidencia. Existen dos métodos para calcular la incidencia: la tasa de incidencia y la incidencia acumulada. La tasa de incidencia es la tasa en la cual nuevos eventos suceden en una población. Me habla de la velocidad o el cambio que se da en la presentación de una enfermedad. Usa generalmente 100.000 años persona riesgo para poderse expresar. Vamos a ver cómo se calcula. En el numerador irán el número de nuevos casos de enfermedad en una población en un periodo definido. En el denominador, la sumatoria del tiempo personas en riesgo de desarrollar la enfermedad en el mismo periodo. Si tenemos 1.000 personas en un año, estaremos hablando de 1.000 años. Observemos la incidencia de cáncer ajustada por edad, excluyendo el cáncer de piel que no corresponde a melanoma para el 2008. Aquí tenemos la tasa por 100.000 años persona riesgo. ¿Qué observamos? Para ese año 2008, Australia y Nueva Zelanda desarrollaron 313 casos por cada 100.000 años persona riesgo, mientras que América Latina y el Caribe llegó si acaso a la mitad. Esa es una de las utilidades de la tasa de incidencia, ver la velocidad en que pueden ocurrir este tipo de eventos. En este caso estaríamos hablando que el cáncer ocurre más rápidamente o con mayor velocidad en Australia y Nueva Zelanda. Vamos a realizar un ejemplo. 110 mujeres desarrollaron cáncer de mama en un año en una población de 342.000 mujeres en el país X. ¿Qué tenemos que nos puede servir para el cálculo de la tasa de incidencia? El número de personas con el evento, 110, la población afectada, que son 342.000 mujeres, que cada una de ellas aportará un año de riesgo, es decir, sería equivalente a 342.000
años de riesgo en las mujeres. Entonces, si dividimos esos 110 entre los 342.000, tendríamos 0,000322. Esa sería la incidencia. Sin embargo, tendríamos un problema y es que entenderlo no sería muy fácil. Lo podríamos volver un porcentaje que en este caso no aplicaría. Entonces lo podemos multiplicar por 100.000 años mujer riesgo. Y lo que tendríamos es lo siguiente. 32,2. La tasa de incidencia de cáncer de mama para el país X es de 32,2 casos por 100.000 mujeres por año riesgo. Recuerden que aquí estamos hablando de la velocidad de cambio y nos referiremos a ella más como el tiempo en riesgo de esas mujeres. Ahora revisemos el segundo método para calcular la incidencia acumulada. La incidencia acumulada es la proporción de individuos que enferman durante un periodo específico. Su rango va de 0 a 1 o de 0 a 100%. También se conoce como proporción de incidencia, y lo que expresa es la estimación de la probabilidad, el riesgo, que un individuo enferme durante un periodo específico. ¿Cómo sería el cálculo? El denominador sería el número de nuevos casos durante un periodo dado y la población en riesgo durante el periodo dado. Ojo, para este cálculo necesitamos dos cosas. La primera es que al inicio de la observación las personas estén completamente exentas, que no tengan el evento que estoy buscando. Y que además necesito seguir a toda esta población en riesgo durante el periodo de observación que quiero evaluar. Miremos este ejemplo. Durante un periodo de un año, 10 de 100 personas en riesgo desarrollaron enfermedad cardiovascular. Entonces el cálculo que nos dice 10 casos entre 100 personas, eso me daría 0,10. Para hacerlo más entendible, lo podemos expresar en porcentaje, 10%, pero también podríamos expresarlo como lo hicimos anteriormente con la tasa, por 1000 personas, por 10.000 personas o por 100.000. Solo que aquí estoy hablando de personas y no de personas riesgo. Vamos a ver un uso de la incidencia acumulada. La incidencia acumulada nos sirve para ver el impacto que puede tener un programa. Al inicio de esta observación, que corresponde al programa Índico de Prevención de la Diabetes, que realizó un seguimiento a las personas con intolerancia a la glucosa por 3 años. La intolerancia a la glucosa es un estado en el cual se eleva el azúcar en sangre, pero aún no tenemos diabetes. Al inicio de la observación de esos 36 meses, las personas no tenían diabetes y fueron enroladas en 3 grupos. Un grupo que recibió metformina, un grupo que recibió modificación de estilos de vida, más metformina, y uno que solamente tuvo modificación de los estilos de vida. Esos fueron comparados con un grupo control que no tenía ningún tipo de intervención. ¿Qué observamos? A través del tiempo, la incidencia acumulada del grupo control que no recibió intervención fue mayor que la incidencia en los otros 3 grupos. La incidencia acumulada de diabetes tipo 2 fue más alta en el grupo control, que fue el grupo que no recibió alguna modificación de su estilo de vida o de medicamentos. Otra forma de decir esto es que los grupos que tuvieron modificación de su estilo de vida y medicamentos retrasaron la aparición o el desarrollo de la diabetes. Ahí tuvimos cómo se puede utilizar la incidencia. ¿Cómo podríamos establecer una diferencia entre incidencia acumulada y tasa de incidencia? Lo podemos hacer a partir de lo que se pregunta. La incidencia acumulada se pregunta cuál es el riesgo que un individuo desarrolle la enfermedad en un periodo dado, mientras la tasa de incidencia me habla de cuál es la velocidad de desarrollo, de cambio, de una condición de no enfermedad a enfermedad en una población durante un periodo. Las dos tienen una utilidad importante en la evaluación de intervenciones en salud pública. Vamos a realizar un ejercicio. Calcule la tasa de incidencia para diabetes tipo 2 en adultos con la siguiente información. La población de adultos en el país Y era de 1.750.000.
El número de nuevos casos de diabetes tipo 2 en los últimos 5 años fue de 525. Miremos cómo se resuelve este ejercicio. La respuesta es 525 casos de diabetes tipo 2 dividido entre 1.750.000 personas. Eso me daría 0,0003 por año persona riesgo. Pero como tenemos 5 años de observación, para saber la incidencia, la tasa de incidencia anual, tendría que dividirlo en esos 5 años y me daría 0,0006. ¿Cómo hago para poderlo traducir más fácilmente? Lo multiplico por 100.000 y eso me daría 6. La respuesta entonces sería que la tasa de incidencia es de 6 casos de diabetes tipo 2 por 100.000 adultos por año riesgo. Me está hablando de la velocidad de cambio del evento. Ahora miremos el segundo grupo de medidas, la prevalencia. La prevalencia es el número de casos existentes divididos por la población. Es medida en un punto del tiempo más que en un periodo y generalmente es presentada como un porcentaje. Si nos devolvemos al ejemplo o a la figura de la bañera, el agua que se encuentra dentro de la bañera son los casos que pueden constituir la prevalencia, porque son casos nuevos los que le van cayendo a la bañera, la incidencia, y los casos que ya existían. Eso es la prevalencia. ¿Cuál es la relación que puede haber entre estas dos medidas, entre la prevalencia y la incidencia? La prevalencia está influenciada por la incidencia. Si tengo más casos nuevos, se reproducen más casos existentes. Y además está relacionada con la persistencia, la duración de la enfermedad. Si hubiera rápida recuperación o muerte, se reduciría el número de afectados en algún momento. Por ejemplo, para el cáncer de mama, la prevalencia excede la incidencia anual porque muchas mujeres diagnosticadas sobreviven al menos 5 años. ¿Por qué sería útil estimar el número de casos de cáncer de mama en una zona a partir de la prevalencia? Puede ser útil para asignar los recursos limitados para la salud pública a los grupos de alto riesgo. Miremos un ejemplo del cálculo de la prevalencia. En el país Z hay 275.000 mujeres en zona urbana y 85.250 de estas son obesas. Al hacer la división, eso me da 0,31. Para hacerlo entendible lo doy en términos de porcentaje y sería 31%. 31% de las mujeres de la zona urbana en el país Z son obesas. Observémoslo en el gráfico. Realicemos el siguiente ejercicio. El país A tiene una pequeña comunidad de 1.143 adultos y 166 de ellos tienen hipertensión. Calculemos la prevalencia. La prevalencia de hipertensión es de 14,5%. ¿De dónde sale el cálculo? 166 casos, sin importar si son nuevos o viejos, entre 1.143 adultos. Eso me da 0,145. Multiplicado por 100 me da 14,5%. Miremos el tercer grupo de medidas. La mortalidad. La mortalidad es el número de muertes en un tiempo y lugar. También es conocida como tasa bruta de mortalidad y se expresa en unidades de muertos por 100.000 individuos por año. El numerador entonces es el total de muertes en un periodo específico entre el total de la población en el mismo periodo y en general se expresa por 100.000 personas. ¿Cómo se calcula entonces la tasa de mortalidad?
Si yo tengo 850 muertes por año en una población de 170.000, hacemos la división. La tasa de mortalidad será entonces 850 dividido 170.000 por un amplificador que en este caso es 100.000. Eso me daría 500 por 100.000 personas. Existen algunas formas para medir la mortalidad de acuerdo a determinadas características. La tasa cruda de mortalidad, que es la que hemos visto hasta ahora, es el total de muertes por año por 100.000 personas. La tasa de mortalidad materna, en cambio, es el total de muertes maternas por el total de nacidos vivos durante el año por 100.000. La tasa de mortalidad infantil es el total de muertes en infantes, que son los niños menores de un año, por 1.000 nacidos vivos. Y la tasa de mortalidad en menores de 5 años es el total de muertes en niños de 1 a 5 años por 1.000 niños. Estas son las formas en que medimos los diferentes eventos de salud de acuerdo a los grupos específicos. Si es población general, si son mujeres embarazadas, si son niños menores de un año o niños menores de 5 años. Hagamos un ejercicio. Una región en el país C reportó 1.256 muertes relacionadas con tabaquismo durante el último año. La población en la región es de 78.605 personas. Calculemos la tasa de mortalidad relacionada con tabaquismo en esta región. La mortalidad por enfermedades relacionadas con tabaquismo es de 1.597 por 100.000. El cálculo fue 1.256 muertes entre 78.605 por 100.000. Vamos ahora a revisar unas mediciones adicionales de carga de la enfermedad que se conocen también como medidas de resumen. La idea es contar con un número que resuma el impacto de una condición de salud en una población o en el mundo que se ha mantenido por mucho tiempo. Las medidas han sido desarrolladas para resumir el impacto de la condición de salud. Debido a que ninguna medida logra incluir cada aspecto del impacto, ya que diferentes aspectos de la carga de la enfermedad pueden ser menos o más importantes para diferentes propósitos, hay diferentes medidas. Miremos cuáles son ellas. Años potenciales perdidos de vida. Años de vida vividos con discapacidad. Años potenciales perdidos de vida ajustados por discapacidad. Y años ganados de vida ajustados por calidad de vida. ¿Por qué utilizar estos y no quedarnos solamente con la mortalidad? Porque no sabremos por cuánto tiempo la población ha vivido con discapacidad o cómo fue su calidad de vida. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una mujer que muere de infarto a los 62 años y un hombre que muere a los 76 años? ¿Es igual la carga de la enfermedad que representa cualquiera de estos dos sujetos? No sabríamos la diferencia si solo observamos la mortalidad. No sabemos si la carga es igual. Una persona que muere a los 62 años posiblemente todavía le quedaba vida por vivir. Eso lo sabemos con la esperanza de vida. Más adelante vamos a profundizar un poquito más de esto. Miremos la primera medida, que corresponde a los años de vida potencialmente perdidos. Los años de vida potencialmente perdidos miden los años de vida perdidos por mortalidad prematura. Esta medida corresponde al número de muertes multiplicado por la esperanza de vida estándar a la edad que sucede la muerte, a la diferencia en llegar a la esperanza de vida. La esperanza de vida estándar está basada en tablas de vida correspondientes a la población estudiada. Hay tablas de vida que definen la esperanza de vida por grupos de edad, y que si usted quiere comparar los años de vida potencialmente perdidos con otro país, debe utilizarse el mismo tipo de tabla de vida que calcula la esperanza de vida. Vamos a revisar si entendimos bien este concepto. ¿Cuál situación es valorada con mayor peso? ¿La vida de un niño o de un anciano? Basado en una esperanza de vida estándar de 75 años,
La vida de un niño de 1 año tendría un mayor peso bajo la premisa que un niño perdería un mayor número de años de vida. ¿Por qué? Porque su esperanza de vida era 75 años, perdería 74 años, mientras que un anciano de 70 años posiblemente solo perdería 5 años. Es mayor el impacto de ese niño. Entonces, los años de vida potencialmente perdidos lo que hacen es sumar todos los años perdidos de las personas que mueren antes de su esperanza de vida, es decir, de las personas que mueren prematuramente. La otra medida son los años de vida vividos con discapacidad. Mide los años de vida perdidos por vivir en estadios o condiciones de salud menores a la salud total. ¿Cómo podemos comprender esto? Por ejemplo, tenemos la artritis. Una persona que a los 40 años se le diagnostica la artritis podrá vivir su vida con una menor condición. Los siguientes 35 años, que es lo que corresponde a su esperanza de vida, podría vivirlo en un nivel mucho menor. Y no serían 35 años plenos, sino serían un poco menores. Eso es lo que entenderemos como años de vida vividos con discapacidad. Ahora vamos a revisar dos medidas de resumen de salud de la población, los AVISA y los AVAC. Estas hacen una estimación mediante la combinación de morbilidad y mortalidad que combina medidas de cantidad y calidad de vida, respondiendo a dos preguntas esenciales. ¿Cuál es el impacto total de la enfermedad y las lesiones en la población? ¿O cómo comparamos los impactos de diferentes enfermedades, factores de riesgo e intervenciones que afectan a diferentes poblaciones? Estas medidas, al responder esto, ayudan a fundamentar las decisiones sobre la asignación de recursos. Vamos a revisarlas. Los años potenciales perdidos de vida ajustados por discapacidad, conocidos como AVISA o en inglés DAILY, representan el número de años perdidos por enfermedad, discapacidad o muerte prematura en una población dada. Estos permiten la comparación del impacto de un programa o las enfermedades entre la población. Tienen como característica esencial que tienen en cuenta la mortalidad, lo que vimos en los años de vida potencialmente perdidos, y la morbilidad expresada como discapacidad, que fue lo que vimos en los ABAT, las dos medidas antes que entráramos a revisar estas. Miremos un ejemplo. Si una mujer de 45 años le es diagnosticada una enfermedad como diabetes y vive 5 años con una discapacidad causada por la diabetes, a esos 5 años muere, ¿qué ocurrirá? Vivió 5 años con menos potencial de vida por la discapacidad y murió a los 50 años, perdiendo 25 posibles años de vida si estuviéramos hablando de una esperanza de vida de 75 años. Entonces, ¿qué es lo que hacen los AVISA? Sumar los años de vida vividos con discapacidad, que es algo así como un porcentaje de cada año vivido a menor plenitud. En este caso, si son 5 años y habláramos de que vivió a plenitud solamente la mitad de cada año, estaríamos hablando de 2.5 años, entre los 45 y los 50 años. Y como murió a los 50 años y tenía que haber vivido hasta los 75, nos faltaron 25 años de vida. Miremos la utilidad de estos avisas en la salud pública. Aquí tenemos el panorama de los avisas en diferentes regiones de OMS, incluyendo aquellas de altos ingresos. Observen que cada una de las barras corresponde a los avisas, que son la suma de los años de vida potencialmente perdidos, la mortalidad prematura, y los años de vida ajustados por discapacidad, los años vividos con discapacidad. ¿Cómo podríamos interpretar este gráfico? La contribución de muerte prematura varía dramáticamente entre regiones, con tasas de años de vida potencialmente perdidos 7 veces más altos en África que en otras regiones. En contraste, los años de vida vividos con discapacidad variaron menos. África tiene tasas 80% mayores que los países de altos ingresos. El sudeste asiático y África representaron el 54% del peso global de la enfermedad en el 2004, aunque solo son el 40% de la población. La región Pacífico Occidental
tiene los países de bajos o medianos ingresos más saludables, con países como China con esperanzas de vida similares a los países de América Latina y mayores que en algunos países europeos. ¿Qué significa que los avisa tengan un mayor componente de años de vida potencialmente perdidos que de años de vida vividos con discapacidad? Eso significaría que la mortalidad prematura es un gran problema. La gente se está muriendo antes de tiempo. Miremos esta tabla a partir de los datos de los estudios de carga de la enfermedad del 2004. En esta tabla se quiere evaluar el impacto que tienen determinados factores de riesgo en la producción de enfermedades. Al lado izquierdo tienen el porcentaje o la participación en el total de las muertes, mientras que a la derecha en el total de los años de vida saludables perdidos ajustados por discapacidad. Noten que en la izquierda aparecen en rojo resaltados los factores de riesgo que causan la mayor cantidad de muertes, que corresponden a factores de riesgo relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles. La mayoría está ocasionado por estos factores de riesgo. Mientras que a la derecha encontramos cuáles son los factores de riesgo que ocasionan mayores avisas. En este caso cambió la historia porque situaciones como el bajo peso infantil, el sexo no protegido, el agua, el saneamiento y higiene inseguros que están relacionados con enfermedades infecciosas ocasionan mayores avisas. ¿Por qué sucede esto? Porque los niños que tienen bajo peso infantil mueren más temprano, o porque las personas que tienen infecciones mueren más temprano. Finalmente, revisemos los años de vida ganados por calidad de vida. Estos años de vida ganados por calidad de vida dan una idea de cuántos meses o años extra de vida de una calidad razonable podría ganar una persona como resultado de un tratamiento. Esto es medido en términos de valores que van de 0, peor salud posible, hasta 1, mejor salud posible. Esta unidad o medida de resumen hace posible observar los efectos de una intervención que afecta tanto a la mortalidad como la morbilidad. Los ABAC, QALY, miden el valor de la relación resultado en salud-calidad de vida mediante la aplicación del concepto utilidad en salud a una esperanza de vida específica. La utilidad en salud es definida como el valor de un resultado preferido cuando es considerado desde una perspectiva particular en lo individual o en la sociedad o en una comunidad. Los QALY combinan la duración con la calidad de vida experimentada durante un periodo de tiempo en un indicador y pueden ser utilizados para evaluar combinaciones de varias enfermedades o estados de vida. Es improbable que los AVISA establezcan la carga durante toda la vida. Los ABAC son una instantánea del periodo durante el cual una intervención está siendo implementada. ¿Cómo estos ABAC pueden ser útiles? Pueden ser útiles porque miden la costo-utilidad de las intervenciones para soportar las decisiones sobre la asignación de recursos. Para finalizar, miremos un ejemplo de los ABAC. En el eje Y tenemos el estado de salud, donde 0 es la peor salud y 1 es la salud perfecta. Y en el eje X tenemos la duración de la vida en términos de año. Aquí queremos comparar los años ganados con una intervención comparados con las personas que no reciben la intervención. Noten que en la parte gris observamos una mayor ganancia en salud y tenemos incluso una mayor ganancia en vida, mientras que las personas sin la intervención tienen menor ganancia en calidad de su salud y menor posibilidad de sobrevivir. Los QALY representan la salud en el tiempo como una escala de estado de salud preferido, entre una salud perfecta ponderada con 1 y el peor estado ponderado como un 0. En este ejemplo se presenta una ganancia en los QALY que resulta de una intervención que puede deberse a una mayor supervivencia o una mejora en la calidad de vida, o ambos. Sin una intervención, una persona esperará obtener 1.8 QALYs. Con la intervención ganará 3.1 QALYs, es decir, 1.3 QALYs más que quienes no reciben la intervención.
Esto refleja un aumento tanto en la supervivencia como en la calidad de vida relacionada con la salud. En este gráfico estamos representando que los ABAC aumentan cuando se agrega una intervención, que es lo que se ve en el gris oscuro, lo que significa un aumento tanto en la supervivencia como en la calidad de vida relacionada con el estado de salud. Esto podría ser algo que podríamos hacer en programas de actividad física, comparar las personas que reciben la intervención con las que no están recibiendo una intervención y ver qué tanto mejora su calidad de vida en una persona en otra y qué tanto sobreviven después de estar en el programa de actividad física. Con esto hemos terminado la revisión teórica de este módulo. Ahora los invitamos a realizar el repaso en nuestra cuarta y última parte de esta presentación. Muchas gracias por su atención.